Imagina la escena. Un hombre entra en una sala con el pecho inflado, la voz elevada, empeñado en dejar claro que nadie debe meterse con él. Todos lo notan. Todos lo recuerdan. Impresionante, ¿verdad? Equivocado. Nicolás Maquiavelo, maestro del poder y de la estrategia, llamaría a ese hombre un necio. Y no porque le falte valor, sino porque no entiende cómo funciona el verdadero poder. El primer método para medir la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que lo rodean. Y aquí está el problema de fingir ser duro. No atraes aliados fuertes, atraes oportunistas, enemigos y personas que esperan tu caída. El más ruidoso de la sala casi nunca es el más poderoso. La mayoría de las veces, es el más inseguro. Y si crees que aparentar dureza es el camino para conquistar respeto, Maquiavelo tiene una lección para ti. El verdadero poder esconde las garras. La fuerza real se mueve en silencio. Y en el instante en que sientes la necesidad de demostrar que eres fuerte, ya has perdido el juego. ¿Te has dado cuenta de que los más ruidosos en una sala casi nunca son los más poderosos? El sujeto que necesita inflar el pecho, levantar la voz y dejar claro en cada gesto que nadie lo manda, no inspira respeto, inspira desconfianza. La máscara de la dureza grita lo que intenta ocultar: inseguridad. La necesidad de probar fuerza ya delata debilidad. Y lo más curioso es que los demás no dejan pasar esto desapercibido. Mientras él cree intimidar, lo que realmente hace es atraer miradas atentas. Unos miden hasta dónde pueden explotarlo, otros esperan el momento exacto para empujarlo hacia la caída, y aquellos que realmente podrían aportar valor simplemente se alejan. Maquiavelo tenía razón al decir que la inteligencia de un líder se mide por los hombres que lo rodean. Quien actúa como duro no atrae mentes fuertes, atrae oportunistas. Porque el verdadero aliado no se une a quien es guiado por la vanidad. Se acerca a quien transmite consistencia, no a quien vive esclavo de su propia actuación. El fuerte de fachada olvida que el respeto no nace del miedo, sino de la confianza que alguien inspira por la solidez de sus acciones. En el fondo, todo este espectáculo no es más que un llamado silencioso. Es como un cartel luminoso que dice: ataquen aquí, mi debilidad está expuesta. Y cuanto más insiste en probar poder con agresividad, más visible se vuelve su fragilidad. Lo que parece un escudo es, en realidad, una invitación. Y si esto ya suena peligroso, imagina lo que ocurre cuando ese instinto de demostrar fuerza lo lleva a encender conflictos que nunca podría ganar. Seguro que ya has visto repetirse este patrón. En el trabajo, es aquel que interrumpe reuniones para imponer presencia. En el gimnasio, el que transforma cada serie en un espectáculo, como si luchara contra enemigos invisibles. En el bar, es el sujeto que necesita hablar más alto, reír más alto, existir más alto que todos. Para él, esa actuación suena como autoridad. Para quienes observan desde fuera, es solo ruido de inseguridad. La confusión entre intimidación y respeto es un error recurrente. El hombre que intenta dominar cada conversación cree que está conquistando terreno, pero en la práctica solo expone su desesperación por ser tomado en serio. Y quienes observan no son ingenuos. Los atentos ven fragilidad. Los peligrosos calculan cómo usar esa previsibilidad a su favor, y los realmente valiosos simplemente se alejan. El escenario del duro puede impresionar a los débiles de espíritu, pero repele a aquellos cuyo respeto realmente importa. Ahora, antes de avanzar, quiero que prestes atención a esto. Fingir ser duro no es señal de poder, es la confesión de una debilidad. Quien entiende esto ya ha dado un paso fuera del teatro en el que la mayoría vive atrapada. Suscríbete. No porque eso sume en números, sino porque cada video aquí es un corte contra la ilusión y un paso hacia la lucidez. Y en los comentarios, escribe solamente: yo elijo ser real. Ese es el mantra. Corto, directo, imposible de confundir. Quien lo escribe no solo comenta, declara. Y declarar es asumir lo que muchos siguen negando. Estos arquetipos se repiten como máscaras gastadas. El alfa de la mesa que necesita probar dominio a cada segundo. El jefe que confunde volumen con liderazgo. El amigo que interpreta cualquier silencio como amenaza a su autoridad. Todos actúan como si el mundo fuera un ring en el que cada interacción exige victoria.
Pero el verdadero juego no está en el ruido de las palabras ni en la agresividad de las posturas. Está en el silencio de quienes observan, planean y esperan. Pero el verdadero juego no está en el ruido de las palabras ni en la agresividad de las posturas. Está en el silencio de quienes observan, planean y esperan. Y cuando el duro cree que está venciendo, es exactamente ahí donde abre su flanco más peligroso: la compulsión por transformar cada fricción en guerra. Y las guerras, cuando son mal escogidas, no solo exponen, destruyen. El error fatal del duro no está solo en cómo se muestra, sino en lo que hace cuando es contrariado. No sabe retroceder. Un roce banal en el tránsito se convierte en batalla campal. Una discrepancia en la oficina se transforma en vendetta personal. Una provocación tonta en un bar ya basta para que ponga en juego su reputación. ¿Y todo por qué? Porque cree que ceder un paso es firmar su propia muerte social. Esa ilusión lo aprisiona. Lo que podría olvidarse en minutos se transforma en meses de desgaste, horas de energía desperdiciada y cicatrices que quedan para siempre. Maquiavelo ya advertía: nunca se debe iniciar una guerra que no se puede ganar. Pero el hombre movido por orgullo no calcula. No se pregunta, ¿vale la pena? Simplemente reacciona, esclavo de un reflejo que confunde dignidad con terquedad. Y mientras cree estar defendiendo su honor, lo que realmente hace es cavar su propia caída. Lo más irónico es que esa compulsión por probar fuerza solo refuerza la narrativa de debilidad. En cada escalada, muestra al mundo que es previsible, fácil de manipular, fácil de arrastrar a trampas. Basta con provocarlo y esperar. Siempre muerde el anzuelo. Y cuando lo hace, muestra exactamente hasta dónde puede llegar, y sobre todo hasta dónde no. Y se engaña quien piensa que esa falla lo vuelve solo ridículo. En realidad, es eso lo que lo convierte en presa. Porque los verdaderos depredadores no rugen antes de atacar, no anuncian su movimiento. Observan en silencio, pacientemente, hasta que el duro, cegado por su ego, se exponga por completo, y en ese instante ya es demasiado tarde. Ahí es donde el juego cambia, y la fuerza ruidosa descubre lo que es ser cazada por el poder que nunca necesitó anunciarse. Los verdaderos depredadores no necesitan espectáculo. No llenan el aire de gritos, no exhiben músculos, no se ahogan en demostraciones de fuerza barata. El animal más peligroso de la selva no es el que hace más ruido, sino el que se mueve casi sin ser notado, aquel cuya presencia solo percibes cuando ya es tarde. El silencio no es ausencia de poder. Es la prueba de que existe en estado concentrado. Quien realmente entiende de estrategia no desperdicia energía en posturas vacías. Observa, recoge información, mide distancias. Mientras el duro se exhibe, convencido de que impone respeto, el depredador ya ha trazado en silencio el mapa exacto de su vulnerabilidad. La ironía es cruel. Cuanto más intenta parecer impenetrable, más evidente se vuelve dónde están las brechas. La agresividad no lo protege, lo delata. Es como pintar un blanco en el propio pecho. Maquiavelo ya sabía que el verdadero poder no se anuncia. Se guarda, se disfraza, se revela solo cuando es necesario. No es la furia la que intimida, sino la precisión. El golpe que llega sin aviso lleva el peso de 1000 amenazas silenciosas, y mientras el duro cree que su presencia impone miedo, los verdaderos jugadores ven solo un juguete previsible, listo para ser usado como distracción o eliminado cuando convenga. El silencio del depredador es la sentencia invisible, y cuando cae, no hay tiempo para reacción. Lo que parecía fuerza era solo ruido, y el ruido siempre termina devorado por el cálculo frío. Pero lo más devastador es darse cuenta de que, muchas veces, el escenario elegido para esa caída no es la calle o el bar, es el propio ambiente donde él creía reinar. En el ambiente corporativo, el duro cree haber encontrado su reino. Entra a las reuniones como si fueran arenas, habla más alto, interrumpe, impone su propio ritmo. Observa a los colegas callados e interpreta el silencio como respeto, la obediencia como lealtad. Pero lo que no percibe es que cada explosión, cada correo agresivo, cada gesto de intimidación está siendo registrado en silencio. Lo que él lee como sumisión es, en realidad,
Cálculo. Los colegas no lo respetan, solo soportan su presencia porque saben que oponerse abiertamente es inútil, por ahora. Pero en los bastidores, todo se acumula. Mensajes reenviados, notas de reuniones, historias repetidas en los pasillos. Lo que él llama autoridad no es más que combustible para el expediente que algún día será usado contra él. Y cuando llega el momento, no hay defensa posible. El mismo grupo que parecía obediente se convierte en juez, testigo y ejecutor. Maquiavelo llamaba a esto la ceguera del tirano, la ilusión de que el control forzado genera estabilidad. El tirano confunde miedo con respeto, confunde silencio con aprobación. No entiende que cuanto más visible se vuelve, más rápido acelera su propia ruina. El problema no es solo crear enemigos declarados, sino generar adversarios invisibles que se preparan en silencio para derribarlo en el instante más oportuno. Y es exactamente ahí donde la trampa se cierra. Cuando él cree estar en la cima de su fuerza, es cuando ya está más vulnerable. Porque el destino del tirano nunca es caer de inmediato. Antes, la propia fortuna lo embriaga con victorias aparentes, haciéndole creer que ha ganado el juego. Y es en ese intervalo, en el brillo ilusorio del triunfo, donde el camino hacia la ruina comienza a trazarse en silencio. Lo más peligroso en la trayectoria del duro no es el fracaso inmediato, sino el éxito temporal. Durante algún tiempo, realmente cree que está venciendo. Los colegas ceden, los subordinados callan, los adversarios retroceden ante su agresividad. A primera vista, todo parece confirmar su narrativa de poder. Pero lo que no percibe es que esa victoria está hecha de papel. No es más que una obediencia frágil, sostenida por el miedo y la conveniencia. Es fácil confundir silencio con respeto cuando nadie se atreve a confrontar. Pero el respeto genuino no nace de la intimidación, nace de la confianza. Lo que el duro cosecha no es lealtad, es prudencia. Las personas no están a su lado, solo esperan el momento exacto para dejarlo solo. Maquiavelo advertía que los triunfos conquistados por la fuerza bruta no duran. Son la fortuna de los necios, que confunden suerte momentánea con habilidad duradera. Esa ilusión es traicionera porque refuerza lo peor de los instintos. Cada victoria aparente alimenta la creencia de que la estrategia está funcionando. Y así, el duro se expone cada vez más, confiado en que su presencia impone obediencia, sin darse cuenta de que el terreno ya está minado contra él. Es como un jugador que celebra pequeñas manos ganadas en una mesa de póker, sin percibir que los demás solo esperan el momento exacto para llevarlo a la quiebra en una sola ronda. El espectáculo de la fuerza puede incluso arrancar aplausos a corto plazo, pero todo teatro tiene hora de apagar las luces. Y cuando el telón cae, lo que queda no es victoria, es la soledad de quien construyó poder sobre arena. Pero, ¿qué ocurre cuando esa falsa fuerza se usa como base para liderar con miedo? Liderar con miedo parece, a primera vista, una estrategia eficiente. Las personas obedecen, las órdenes se cumplen, la máquina se mueve. El duro interpreta eso como prueba de respeto. Pero no hay nada más engañoso. El miedo puede generar silencio, pero nunca genera confianza. Puede imponer obediencia inmediata, pero socava cualquier forma de lealtad verdadera. El subordinado que teme a su jefe cumple la tarea, pero deja de compartir ideas, oculta errores, evita riesgos que podrían traer innovación. Poco a poco, la energía del grupo se apaga, la creatividad desaparece y el ambiente se vuelve estéril. Lo que el líder del miedo no entiende es que su propia reputación se convierte en su sentencia. Los superiores empiezan a verlo como inestable, alguien incapaz de construir equipos sólidos. Los subordinados lo ven como un obstáculo, no como un guía. El respeto que tanto desea se corroe en silencio, sustituido por un resentimiento que crece a cada orden gritadas, a cada humillación disfrazada de disciplina. Y cuando esa etiqueta se pega a su identidad, la de inestable, la de explosivo, no hay retorno. Pocos quieren asociarse con alguien marcado por ese estigma. Maquiavelo ya había observado que la reputación es una de las monedas más valiosas del poder. Perder el control sobre cómo eres percibido significa perder la llave que abre puertas. Y cuando alguien se convierte en conocido como el tirano del ambiente,
El destino no es solo el aislamiento, es la irrelevancia. Pero lo más cruel es que este ciclo no termina ahí. Porque cuando vives de una actuación de dureza, surge una prisión aún más asfixiante. Vivir de una máscara de dureza cobra un precio invisible. Quien construye su identidad sobre la agresividad, descubre tarde o temprano que se ha convertido en prisionero de su propio papel. No puede retroceder sin parecer débil, no puede pedir ayuda sin sentir vergüenza, no puede mostrar vulnerabilidad sin sentir que todo el teatro se derrumba. Cada gesto deja de ser espontáneo y pasa a ser cálculo para sostener la actuación. La vida se convierte en un escenario del que no se puede salir, incluso cuando el público ya ha perdido el interés. El problema es que la máscara no protege, sofoca. El hombre que necesita parecer fuerte todo el tiempo pasa a cargar solo con el peso de su armadura. Se aísla de consejos, rechaza apoyos, se cubre de silencio donde podría haber aprendizaje. Y cuanto más tiempo vive así, más frágil se vuelve por dentro, porque la energía que debería usarse para crecer se gasta únicamente en sostener la performance. El duro no evoluciona, solo repite el mismo papel hasta la extenuación. Maquiavelo ya advertía sobre la diferencia entre virtud real y su apariencia. Fingir virtud sin poseerla es una actuación destinada a derrumbarse. Lo mismo ocurre con la dureza sin sustancia. Es una máscara que con el tiempo revela solo vacío. Y ese vacío, cuando se expone, no genera respeto ni compasión. Genera desprecio. Pero el destino de ese impostor no es solo el desgaste interno. La máscara no solo lo deja exhausto, lo condena a un tipo de soledad que corroe en silencio. Porque, al final, los únicos que permanecen a su lado no son los fuertes ni los leales, sino los débiles que parasitan su energía hasta el último suspiro. Y es en ese punto cuando la actuación alcanza su precio. Cuando descubres que el papel que creaste para parecer inquebrantable fue justamente el que te dejó completamente solo. La soledad del duro no ocurre de repente. Se va construyendo poco a poco, casi imperceptible. Primero, los más inteligentes se alejan. No tienen interés en convivir con explosiones constantes ni en desperdiciar energía en disputas inútiles. Después, los que podrían ser aliados estratégicos también desaparecen, porque entienden que asociarse con alguien inestable es un riesgo que no compensa. Lo que queda, entonces, no es lealtad, es dependencia disfrazada. Los únicos que permanecen son los débiles, los que se benefician de la agresividad ajena, los que usan al duro como escudo o como distracción. Son aduladores que alimentan su ego para cosechar favores, o cobardes que se esconden detrás de su voz alta. Pero en el momento en que su presencia deja de ser útil, se evaporan. La supuesta tropa de fieles se revela como un grupo de oportunistas, listos para cambiar de bando en cuanto la marea cambia. Esa es la ironía cruel. La performance de fuerza no genera vínculos verdaderos, solo alianzas frágiles y temporales. Y cuando llega la crisis, y siempre llega, el duro descubre que está solo. El silencio de las batallas que él mismo provocó resuena de vuelta, sin una sola voz que lo defienda. El poder que parecía sólido no es más que un castillo de naipes sostenido por el miedo. Y es precisamente en ese vacío donde la lección de Maquiavelo gana peso. No es el miedo a tu furia lo que importa, sino el miedo a tu competencia. Y quien confunde esos dos tipos de miedo está condenado a perder el juego más importante. Pocos conceptos de poder fueron tan mal interpretados como la frase de Maquiavelo: es mejor ser temido que amado. El hombre común cree que eso significa esparcir terror, levantar la voz, intimidar con furia. Pero la verdad es que el miedo que importa no nace de la agresividad, sino de la competencia. El primero genera resistencia, el segundo, respeto. Quien teme tu ira te evita. Quien teme tu capacidad se alinea a tu lado, porque entiende que oponerse sería un suicidio estratégico. El miedo a la agresión es frágil, depende de vigilancia constante. Basta un instante de distracción para que el dominado se rebele. Es el miedo que crea enemigos ocultos, personas que fingen sumisión mientras preparan tu caída. En cambio, el miedo a la competencia es diferente. Es silencioso, no necesita espectáculo.
surge cuando demuestras consistencia, cuando muestras que no solo reaccionas, sino que anticipas, planeas y ejecutas con precisión. No es el miedo a un arranque de ira, es el temor a las consecuencias inevitables de subestimar a alguien preparado. Ese es el tipo de presencia que no necesita anunciarse. No tienes que gritar para ser escuchado, ni intimidar para ser respetado. El simple hecho de existir prueba tu valor. Y esa forma de miedo no corroe reputaciones. Al contrario, construye confianza. Porque aquellos que reconocen tu competencia no solo se alejan de conflictos, se acercan para aprender, para protegerse, para alinearse con quien sabe jugar en un nivel superior. Pero aquí la diferencia se vuelve aún más clara. Mientras los débiles invierten en demostraciones teatrales de fuerza, los estrategas invierten en algo más sólido: resultados. Y es ahí donde la balanza del poder realmente cambia. El duro desperdicia energía intentando parecer poderoso. Invierte en gritos, en posturas, en pequeñas victorias de ego. Pero el poder verdadero no nace de la actuación, nace de lo que entregas. Los resultados hablan más alto que cualquier performance. Una reputación sólida no se construye sobre el miedo que causas, sino sobre el valor que demuestras repetidamente. Maquiavelo entendía que la reputación es moneda, y como cualquier moneda, puede fortalecerse o devaluarse. Quien apuesta solo por la intimidación devalúa su propia imagen, porque se vuelve previsible, un actor de un único papel. En cambio, quien apuesta por la competencia acumula capital simbólico, gana confianza, abre puertas a las que el fuerte de fachada jamás tendrá acceso. La diferencia entre los dos es clara: mientras uno gasta energía en imponer respeto, el otro recibe respeto como consecuencia inevitable de su consistencia. Esa es la ironía cruel. La reputación que el duro intenta forzar con ruido es justamente la que la destruye. Nadie confía en alguien que necesita probar fuerza a cada instante. Confían en quien ya demostró, en la práctica, que sabe resolver problemas, que cumple lo que promete, que no desperdicia energía en luchas inútiles. Esa confianza se transforma en influencia real, porque líderes y aliados saben que pueden apostar por él sin miedo a la inestabilidad. Por eso el poder más duradero no se mide por el impacto momentáneo de un grito, sino por el silencio respetuoso que acompaña el nombre de quien entrega resultados. Es en ese punto donde la lección de Maquiavelo se profundiza. Para sobrevivir, no basta ser león, también hay que ser zorro. Maquiavelo describió el poder como un equilibrio delicado. El gobernante debía ser tanto león como zorro. El león simboliza la fuerza bruta, capaz de intimidar y enfrentar enemigos de frente. El zorro representa la astucia, la habilidad de evitar trampas y maniobrar donde la fuerza sería inútil. Quien domina solo una de esas naturalezas está condenado. El león, solo, cae en las trampas que no ve. El zorro, aislado, no tiene garras para defenderse cuando está acorralado. La supervivencia real nace de la fusión entre ambos. El duro solo conoce el papel del león. Avanza, impone, intimida. Pero en el mundo moderno, donde los golpes rara vez son físicos y casi siempre estratégicos, la fuerza sin astucia es solo ruido. Puede ganar pequeñas disputas, pero no ve los movimientos invisibles que suceden a su alrededor. Mientras levanta la voz, alguien ya trazó en silencio la caída que él no prevé. La incapacidad de ser zorro convierte cada victoria del león en una preparación para su derrota. En cambio, el estratega que une ambas naturalezas se vuelve imprevisible. Es lo bastante fuerte para reaccionar cuando es atacado, pero lo suficientemente astuto para evitar guerras innecesarias. No necesita probar nada en cada encuentro, porque su fuerza no está en el rugido, sino en la combinación de cálculo y presencia. Esa mezcla intimida de otra forma, no por el miedo al grito, sino por la duda constante de dónde y cuándo vendrá el próximo movimiento. El error del duro no está solo en gritar más alto, sino en creer que el juego de la vida es una arena de boxeo, cuando, en realidad, es un tablero de ajedrez donde quien no sabe alternar entre león y zorro acaba siendo previsible, y la previsibilidad siempre es preludio de la caída. Y si esto ya suena fatal, la consecuencia final es aún más cruel.
descubrir que todo ese esfuerzo lo conduce a un techo que jamás podrá atravesar. Con el tiempo, el duro descubre que su reputación camina delante de él. No importa el currículo, las victorias pasadas o la experiencia acumulada, cuando se menciona su nombre, la sala ya reacciona con desconfianza. Difícil, inestable, tóxico. Esas etiquetas lo preceden como una sombra, cerrando puertas antes de que siquiera perciba que estaban abiertas. Lo que creía que era fuerza, ahora se convierte en barrera. Las promociones van a otros, las invitaciones se desvanecen, las oportunidades se desvían hacia aquellos que subestimaba. Es en ese punto cuando la arrogancia cobra el precio máximo. Porque los que él llamaba débiles son justamente los que aprendieron a jugar de forma estratégica, diplomáticos, adaptables, capaces de conquistar espacios sin necesidad de imponer presencia en cada esquina. Mientras el duro insiste en librar pequeñas guerras personales, los demás avanzan en silencio, construyendo alianzas, acumulando confianza y escalando posiciones que él jamás alcanzará. Lo más cruel es que la caída no ocurre en un gran colapso. Se manifiesta en algo aún más corrosivo, la irrelevancia gradual. No lo derriban de un trono, simplemente deja de ser considerado. De personaje central se convierte en figurante. La sensación de poder que antes parecía inquebrantable se revela como un techo de cristal que él mismo erigió con su postura. Y en ese escenario no hay grito que rompa el silencio, ni postura que revierta la marea. Porque el juego no se trata de quién parece más fuerte a corto plazo, sino de quién comprende que la arena nunca fue de boxeo, siempre fue de ajedrez. Y cuando esa revelación finalmente llega, ya es tarde para muchos. El duro ve la vida como un ring. Para él, cada encuentro es lucha, cada conversación es disputa, cada desafío es enfrentamiento directo. Mide victorias por la intensidad de los golpes, por el volumen de la voz, por la capacidad de dominar el instante. Pero el verdadero poder nunca estuvo en el ring. El poder real está en el tablero de ajedrez, donde la victoria no se conquista por fuerza bruta, sino por paciencia, por lectura de patrones, por la habilidad de sacrificar una pieza menor para ganar la guerra entera. Mientras el boxeador se cansa en asaltos de impacto inmediato, el estratega mueve sus piezas en silencio, preparando una trampa que puede tardar años en cerrarse. El primero juega para probar que es fuerte, el segundo juega para garantizar que, cuando llegue el golpe final, no haya posibilidad de respuesta. Por eso las figuras más formidables, rara vez, son las más visibles. Son los que observan en silencio, que permiten que otros se desgasten en la arena, mientras ellos acumulan posiciones invisibles que se revelan solo en el jaque mate. Maquiavelo ya sabía que quien necesita mostrar fuerza constantemente acaba exponiéndose. El verdadero poder es discreto, casi imperceptible, no se anuncia, se impone por consecuencia. La imprevisibilidad del estratega asusta más que cualquier rugido, porque nadie sabe cuál será el próximo movimiento. Y esa es la ironía final. El duro lucha como si la vida fuera boxeo, pero el mundo es ajedrez. Y cuando percibe la diferencia, ya es demasiado tarde. El juego ya fue decidido, y su caída se vuelve inevitable. Pero lo que para él parece derrota, es en realidad solo la consecuencia de una ilusión que siempre lo acompañó: confundir ruido con poder. Y esa revelación abre camino a la última lección. Al final, el duro descubre que toda la actuación nunca fue fuerza, fue solo ruido enmascarando fragilidad. Lo que él creía que era poder, no era más que dependencia de la reacción ajena. Porque intimidar no es influir. Y provocar miedo no es construir autoridad. El verdadero poder no está en la furia visible, sino en la competencia silenciosa. No se trata de cómo pareces, sino de cuánto valor eres capaz de entregar de forma consistente. Aquellos que construyen su legado en el grito acaban aislados. Los que lo construyen en el silencio permanecen indispensables. Y aquí está la diferencia crucial. La agresividad crea enemigos, pero la estrategia crea influencia. No necesitas preguntarte cómo puedes parecer más fuerte. La pregunta que importa es cómo puedes volverte más valioso. Porque quien es realmente valioso no necesita probar nada. Su presencia habla por sí sola. Maquiavelo ya había advertido:
El hombre sabio planea desde el inicio, mientras que el tonto solo aprende después de la catástrofe. La elección siempre está delante de ti. Gastar energía sosteniendo una máscara que tarde o temprano será arrancada, o invertir en construir una base tan sólida que nadie pueda derribarla. La primera opción genera miedo momentáneo y caída inevitable. La segunda genera respeto duradero, confianza y poder que atraviesa el tiempo. Al final, el ruido desaparece. Las máscaras caen y el teatro se disuelve. Lo que permanece es solo aquello que realmente construiste. Y en ese instante, solo hay dos destinos posibles. El del tonto, que vivió de apariencia y termina olvidado, o el del sabio, que eligió la estrategia y permanece inquebrantable. El primero desaparece con el ruido que produjo. El segundo atraviesa el tiempo en silencio, intocable. ¿Qué queda cuando toda tu fuerza es solo performance? ¿Y hasta cuándo vas a sostener una máscara que solo denuncia lo que intenta esconder? Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir, o qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación. Alguien lo leerá. Tal vez alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no tiene miedo de la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.